con mujer de éxito Life Coach Aracelis González de McCain, el coach de la transformación. Póngase cómodo y quédese con nosotros. Bien cerca del micrófono. ¿Qué tal, amigos? Una vez más saludándolos aquí desde Phoenix, Arizona, y obviamente dándole las gracias a todas las personas que nos siguen y que nos escuchan, no solamente desde los Estados Unidos, sino desde diferentes lugares del mundo, a través del internet que hace magia. Estamos comenzando una semana, hoy curiosamente no comenzamos en lunes, sino que comenzamos en martes, después de un fin de semana absolutamente emocionante. Todos mis seguidores del Facebook han estado siguiendo esta mañana lo acontecido este fin de semana a través de las imágenes que les subo, y es que estuve celebrando mi 10º aniversario de bodas, y eso fue con bombos y platillos. ¡Qué espectáculo! Allá estuvimos en la suite presidencial del Hilton de Mesa. ¡Qué lujo de hotel! Estuvimos obviamente tomando fotografías, filmando. Fue una celebración demasiado íntima, pero demasiado hermosa. Además, este es el momento para recordarles lo importante que es vivir enamorados y lo importante que es experimentar romanticismo con esa pareja que nosotros tenemos. Este 10º aniversario nos cogió con mi esposo y con mi hijo, que ahora tiene 8 años, de manera que fue un momento realmente mágico, verdaderamente especial, haber compartido a este chiquitito que cuando nos casamos ni siquiera hacía parte de nuestros planes inmediatos, pero ahora tiene 8 años y ahí estaba él con nosotros vibrando de emoción. Aquí estoy luciendo en mi mano una gran piedra que me colocó mi esposo justamente de aniversario. Esto está así preciosísimo, la piedra del poder la llamo yo. Esto es una roca grandísima, me encanta. Esa es la manera de comenzar el show Latinos Creciendo en el día de hoy, porque créanme que grandes cosas están ocurriendo todo el tiempo y solamente gracias podemos dar por todas estas grandiosidades que nos presentan a diario. Pero bueno, vamos a empezar el show porque hoy tenemos un invitado supremamente especial. Como siempre, nuestros seguidores saben que estamos imprimiéndole un toque de emoción cada vez a este show y que los temas son demasiado variados. La historia, el personaje, la entrevista, esto es lo que vamos a vivir hoy en el show Latinos Creciendo con Life Coach Aracelis González de McCain. Y sin mayores preámbulos, yo le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, un personaje mexicano vestido de charro, porque se acercan las fiestas patrias de México. Saludamos muy especialmente hoy al señor Jesús Salgado. ¿Cómo está usted? Araceli, muchísimas gracias por la invitación. De veras que me siento muy contento. Ya estoy un poquito emocionado y nervioso. Tenía mucho tiempo que no estaba en un lugar como este. Bueno, pero siempre hay un momento para retomar las cosas, ¿verdad? Los círculos se cierran, se vuelven a abrir, hay expansión, luego se cierra, se contrae todo para volver a iniciar una expansión. Aquí está usted abriendo un nuevo círculo, por así decirlo. Tiene mucho para contarnos. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de quién es Jesús Salgado. Jesús Salgado es un señor que nació hace muchísimos años en Arcelia, Guerrero, México, y pues desde hace como unos 50 y tantos me encuentro aquí, desde 1968 para ser exacto, aquí en el estado de Arizona, aquí en Phoenix, su capital, desde 1968. 1968, estamos hablando de 46 años, para ser exactos, y muchas cosas han tenido que ocurrir en esos 46 años. Hay algo que me ha llamado muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque siempre que yo veía a un hombre mexicano vestido con un vestido así como demasiado llamativo, con un sombrero grande, yo en medio de mi desconocimiento pensaba, es un mariachi. Pero cuando yo conozco al señor Jesús Salgado, él me explica, es que los mariachis se visten parecidos a nosotros, pero ellos cantan, ellos llevan instrumentos musicales. Nosotros somos charros, nos vestimos de esta manera, pero montamos a caballo, y estos caballos son danzarines.
Y yo tuve la dicha de estar allí en el rancho, un rancho demasiado acogedor, un rancho pequeño, muy acogedor, de propiedad del señor Salgado, y tuve la oportunidad de conocer uno de sus caballos, La Bonita le llaman, ¿verdad? Es una yegua, La Bonita. Y de repente yo estaba imaginándome ya montando en ese caballo mientras el caballo danzaba. Es todo un arte y yo estoy aquí enfocándome en que es un arte, y de repente el señor Salgado me dice: la charrería es el deporte nacional mexicano, y a mí nunca se me hubiese ocurrido pensar que esto era un deporte. Vamos a hablar de la charrería como deporte, señor Salgado. Efectivamente, el deporte nacional número uno por excelencia es la charrería. Y desde luego, pues que esto viene no de aquí de Estados Unidos, viene desde luego, es lógico, desde México. Y voy a hacer una pequeña historia, pero breve. Ok. Cuando los conquistadores españoles, Hernán Cortés a la cabeza, llegó a tierras aztecas, a la gran Tenochtitlán, que ahora es nuestro México, entre sus soldados y traían 40 caballos, según nos dice Bernal Díaz del Castillo, que era el secretario de Hernán Cortés. Yeguas, caballos, potrillos y lo que sea. Unos los mataron cuando pelearon con los indios, pero se fueron reproduciendo. Después, cuando al conquistar, esto fue en 1519, no me quiero ir de la fecha. Después de 2 años de lucha, la capital azteca y todo el territorio mexicano pasó a ser Nueva España para los españoles. Entonces ellos sí nos trajeron bastantes cosas buenas, hablando de cosas buenas. Trajeron ganado, trajeron caballos, y la influencia charra viene precisamente de España. ¡Wow! ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde sale el nombre charro, charrería? La charrería fue en México, Mire, cuando empezaron a llegar todos los caballos, había muchos ricos hacendados. Y a los indios no les permitían montar, porque se supone que eran como burros, ellos tenían que cargar en lugar de montar. Sin embargo, México ha sido tan lindo, tan prodigio, gracias a que Dios nos ha ayudado con la naturaleza. Los campos se fueron reproduciendo, el ganado, el ganado caballar, el ganado vacuno, y sobre todo la agricultura. Entonces, al haber tanto demanda de trabajo, ya los pobres hombres de a pie ya no podían hacerlo. Fue precisamente cuando se vieron obligados, queriendo o no, los ricos hacendados, a enseñarlos a montar a los indios. Después de eso, entonces ya podían ir al azar, arrearle ganado, herrarlos y hasta transportarse de un lugar a otro, porque no había carro, no había bicicleta, no había nada. Yo estoy en este momento feliz y emocionada, estoy muy agradecida con su presencia, porque además estamos hablando de historia, estamos hablando de fechas que son importantes y de detalles, de aspectos que muchos de nosotros desconocemos, como esto, cuando usted dice, los españoles trajeron muchas cosas buenas. Regularmente cuando hablamos de la historia de los conquistadores y todo esto que envuelve a los diferentes países del mundo, escuchamos quejas de que se robaron todo el oro, se llevaron hasta la plata, se llevaron a las indias, se llevaron a las mujeres, pero es muy linda la proyección que usted me le está dando en el día de hoy, porque desde el punto de vista charrería, ¿qué es lo importante? Tener un buen caballo. Y usted me está diciendo, ellos nos trajeron a los caballos. Entonces esa perspectiva me llama mucho la atención. Y obviamente está usted en México, estamos hablando de 1967, cuando usted está planeando venirse a los Estados Unidos. Háblenos, antes de pasar a ese momento que usted llegó a los Estados Unidos, ¿cómo era su vida en México como charro? Nunca practiqué la charrería en México. Digo, en la capital de México no. En mi tierra, en Guerrero, sí. Allá no se usa, hasta la vez no se ha usado mucho el traje de charro. En Tierra Caliente, en el estado de Guerrero, en Oaxaca uno que otro, pero sí hombres muy de a caballo, sin usar el atuendo charro. Hombres muy de a caballo, con caballos bailadores, pero le diré una cosa, el caballo bailador no entra entre las suertes de la charrería. Eso es un show, es un espectáculo. Así es de que ya le digo, así es de que yo siempre en las películas que veía,
me sentía reflejado en los artistas como un Jorge Negrete, un Pedro Infante. Digo, algún día yo también usaré un traje de charro. Oh, wow. Ya le diríamos un cantante, eso es imposible, Okay. pero digo, un traje de charro. Wow. Después de estar en mi tierra, que yo montaba caballos de chiquillo, mi padre me enseñó a montar desde muy niño. El burro, el caballo, todo. Vine a México, tuve mi esposa, viví 10 años en la Ciudad de México, y yo siempre con el anhelo de usar un día el traje de charro, pero en México para el pobre es demasiado difícil la Ciudad de México, donde tener el caballo, y mantenerlo y todo. En mi pueblo sí, porque el pueblo se prestaba para ello, lugares campiranos. Y en el año 68 me animé a venir para acá, gracias a mi hermana Margarita que está con Dios. Okay. Por ella vine para acá. Háblenos, vamos a pasar entonces a esa transición. Cuando usted está allí en México, ya sabe montar a caballo, pero no es un charro todavía. No. Pero entonces este es un momento determinante, ese es un momento muy especial, porque usted llegó a los Estados Unidos hace 46 años y usted decidió traer la charrería con usted. Y usted es el pionero. Yo estoy aquí en este momento frente al pionero de la charrería en Arizona. En Arizona. No vamos a hablar de otros estados, No, de los Estados manera, Unidos. Vamos a hablar de Arizona porque no conocemos la historia de ellos, pero conocemos la historia suya. Para mí es un honor, sencillamente es un honor tenerlo aquí, señor Salgado, porque no todos los días se encuentra en la vida cotidiana personajes como usted. Y este es un reconocimiento que nosotros le estamos haciendo aquí a través de este show. Por eso es que usted es nuestro invitado de honor en el día de hoy. Háblenos entonces de cómo es que se le ocurrió, porque estamos en Latinos Creciendo, donde estamos formando líderes visionarios y mujeres de éxito a nivel mundial. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche al señor Salgado. Muchas gracias. Pues es algo simpática la historia, parece de leyenda, pero no es leyenda. La leyenda es un mito, la historia sí es verdadera. Estando ya aquí algunos años, digo 2 o 3, aquí hacían los desfiles bonitos. Muchos JCs, el equipo de los JCs, puros vaqueros, hacían unas cabalgatas preciosas aquí en el centro de Phoenix. Me tocó asistir a una vez, en un 15 de septiembre, 6 de septiembre, un desfile. Vi a unos americanos, a 2 vestidos de charro y una muchacha americana vestida de china poblana, o sea, el vestido típico de México, de las Adelitas. Pero ellos eran americanos. Americanos. Me dio, no sentimiento, pero me entró la tentación. Digo, ¿por qué? Si hay tanta raza mexicana aquí, ¿por qué no formar? Así, es verdad, Dios que sí me puso la historia. ¿Por qué no pensar en eso? Y me quedé con esa idea. Tenía muchos años, claro, que ya no montaba a caballo. Tenía como unos 12 años que ya no montaba a caballo. En México, donde iba a montar, en la Ciudad de México. Sin embargo, a mi madre le iba a visitar de vez en cuando, a mis hermanos al estado de Guerrero, Acapulco, en una de esas venidas para acá. Le digo que parece un cuento. Llegué a casa de un amigo mecánico, por el carro que se descompone y esas cosas. Me dijo, no te vayas, Jesús, mañana es mi cumpleaños y ahora vamos a posar lindo. Estuve en la fiesta, llegó un señor que en paz descanse, se llamaba, ya se murió, Luis Hernández. Y hablando, a mí me encanta hablar de caballos, yo he puesto toda la noche hablando con los amigos de caballos. Digo, yo tengo un caballo precioso, se llama el charro. El charro, digo, ¿sabe por qué se llama el charro? Porque se hace este caballo, lo acomodas en cualquier suerte charra que son 9. Dice, yo estoy charreando en Tequila, Jalisco, cerca de Guadalajara. Pero por problemas con mi esposa, porque la charrería es muy alcahueta, sinceramente. Se presta a malas interpretaciones. Dijo, estoy divorciando de mi esposa y para que vuelva conmigo, voy a vender mi caballo. Así es. Esas historias se le han platicado a sus amigos, que ya se les olvidó o quieren olvidarlo, no me interesa. Y vimos el caballo, lo monté, aunque la tarde de septiembre el dolor aquí de las corvas, ya tenía tantos años que no montaba, pero que me quedé fascinado con ese caballito. Era color ruano oriballo, aquí dice palomino por la crin blanca, pero es un color como naranja y su pelo parece de ángel, blanco. Una chulada, chaparrito, chaparrito, pero muy bien amarrado. Para no hacérselas muy largas, quedamos en que le di mi palabra y le dejé, no traía ya mucho, yo venía de vacaciones, $200, en señales de trato, decimos los mexicanos. Me vine, no tardé 2 veces, en una financiera conseguí dinero sobre el papel de mi Cadillac ya usado,
y ahí voy por el caballo. Cambió el Cadillac por un No, caballo. conseguí el dinero. Ah, ok, el ok, Taylor, ok. el Taylor del carro. Ok. Y fui. Ahora le decía dónde lo compré el caballo. El caballo era oriundo de un lago de Guadalajara, de San Miguel Alto, Jalisco. Pero el señor, su dueño en ese tiempo, don Luis Hernández, era distal de Río Nayarit. Su capital de Nayarit es Tepic. Y charreaba en Aguacatlán, charreaba en Tepic, Nayarit, y charreaba en Tequila, Jalisco. Charreaba porque ya le digo, al separarse de su esposa de él, le dijo adiós le dijo adiós a la charrería. Y pues ya le digo, fui por el caballo. Y la segunda parte de esa transición la vamos a contar después de comerciales. Che.